Muy bien, el día de hoy vamos a ver lo que es una función inyectiva, suryectiva y biyectiva, ¿ok? ¿Qué es una función inyectiva? Dice, f de x será inyectiva si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la función, ¿ok? Estoy haciendo un ejemplo, ¿ah? Voy a suponer que tengo una función x cubo, ¿ok? Y luego, voy a decir lo siguiente, a ver. Digo que f de x1 debe ser igual a f de x2. Y vamos a reemplazar. Si yo reemplazo el x1, me quedaría x1 al cubo, ¿cierto? Y ahora, si aquí reemplazo el x2, me quedaría x2 al cubo, ¿cierto? Vamos a ver. Dice que para que se llame inyectiva, x1 debe ser igual a x2. Dime dos números que al cubo, ¿ok? Dime dos números que al cubo salgan lo mismo, pero x1 y x2 sea diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si x1 yo le pongo 3, a x2 yo le puedo poner, por ejemplo, 5. No, ¿verdad? Porque 3 al cubo y 5 al cubo no dan lo mismo. Profesor, si le pongo menos 3, no. Si x1 vale 3, 3 al cubo 27. Aquí no le puedo poner menos 3. Entonces, sí o sí, x2, ¿cuánto tiene que ser? 3. Entonces se cumple justo la condición, que si estas funciones son iguales, x1 y x2 también deben ser iguales. Profesor, pero esto es lógico, ¿siempre se va a cumplir esto? No, no siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en vez de una función cúbica yo tengo una función cuadrática? Mira, si yo acá tuviera una función cuadrática, vamos a decir lo siguiente. F de x1 igual a f de x2, ¿ok? Voy a decir f de x1 igual a f de x2 y voy a reemplazar, ¿ok? Quedaría x1 al cuadrado y si reemplazo aquí me quedaría x2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa si x1 vale 3 ahora? Me quedaría 3 al cuadrado, ¿cierto? Profesor, pero x2 también tiene que ser 3. Sí o sí cumple la condición de x1 tiene que ser igual a x2. No. ¿Es necesariamente que si él vale 3, él sí o sí obligatoriamente tiene que ser 3? No. Él puede ser 3, pero también puede ser menos 3, ¿cierto? Mira, aquí x1 vale 3 y acá x2 vale menos 3 y en ambos lados sale 9. Entonces no está cumpliendo la condición de que x1 sea igual a x2. Aquí x1 y x2 son diferentes. Entonces esta función cuadrática no puede ser inyectiva, mientras que la anterior sí sería inyectiva. Entonces eso es lo que tenemos que demostrar, que si las funciones son iguales, los x tienen que ser iguales para ser llamada inyectiva. Si yo puedo encontrar un x diferente, ¿ok? Y sí cumple la condición, quiere decir que no va a ser inyectiva, ¿ya? Entonces tengo que buscar la manera de que sí o sí tengan que ser iguales para ser llamadas inyectivas. Si en este caso, por ejemplo, sale diferentes, ya no se llama inyectiva, ¿ok? Eso vamos a ver después cómo desarrollar con los problemas, ¿ya? Ahora, continuamos. Ahora, otra forma de saber si es inyectiva o no es en la gráfica. Para saber si en la gráfica es inyectiva, lo que debo trazar es una línea horizontal, ¿ok? Cualquier línea horizontal, donde tú quieras. Si yo trazo una línea horizontal, por ejemplo, aquí, ¿ok? Si yo trazo una línea horizontal, por ejemplo, acá, ¿ok? Listo. Esta línea horizontal a la gráfica que es de color verde, ¿en cuántos puntos los ha cortado? En uno nada más, ¿verdad? En uno. Como ha cortado solamente en un punto, quiere decir que sí es inyectiva. Solamente lo puede cortar en un punto. Profesor, ¿cuándo lo cortará en dos puntos? ¿Recuerda que hicimos que la cuadrática no era inyectiva? Miren, la gráfica de la cuadrática, ¿cómo era? Era algo así, ¿verdad? Una parábola. Y justo cumple, mira, si yo le trazo esta recta, ¿en cuántos puntos lo va a cortar? Ah, profesor, esta recta lo cortaría en dos puntos. Entonces cumple también la condición primera y la cuadrática tampoco es inyectiva. ¿Por qué? Porque también cumple la segunda. Puede cumplir cualquiera de las dos, ¿ah? Suficiente con demostrar una. Entonces ya nos damos cuenta más o menos a qué se refiere lo que es una función inyectiva. Ahora vamos a ver lo que es una función suryectiva. La función suryectiva es recontra fácil. Te dice nada más que si f de x será suryectiva si, ojo, en vez de suryectiva a veces le llaman sobreyectiva, es lo mismo, ¿ya? Te dice que si una función de dominio A y su conjunto llegada es B, te dice que si será suryectiva si esto se cumple, entonces B es el rango. ¿A qué me refiero? Si un día te dicen así,
la función, ¿ok?, que pertenece desde menos 3 hasta 5, ojo, no te olvides que esta parte es su dominio, x, y te dice que el conjunto de llegada, ¿ok?, el conjunto de llegada es desde menos 2 hasta 7, ¿ok?, y te dice que el rango, ¿ok?, te dice que el rango también es de menos 2 a 7. Cuando el rango se cumple que es el mismo valor que este, así de simple, se llama surjectiva. ¿Qué quiere decir? Que si el rango te hubieran dicho que varía de 0 a 7, esto de aquí y esto de aquí son iguales, no, ¿verdad? Entonces se dirá surjectiva si es que esto de aquí y esto de acá son iguales. En este caso son diferentes, entonces no es surjectiva, así de simple, ¿Qué pasa para que sea surjectiva? ¿Qué tuviera que ser? Ambos iguales, de 0 a 7. Profesor, ¿y si acá es símbolo abierto? No, ya no son iguales. Tuviera que él también ser con símbolo abierto. Profesor, ¿y si acá hay 17 para ser surjectiva? Acá también debe ser 17. Así de simple, No hay mucho misterio en la surjectiva. Se cumple que nada más que el rango que te dan de dato que hayas debe cumplir con el mismo rango que te dan aquí. ¿Ok? Listo. Y muy bien, y por último, la biyectiva. ¿Qué significa el prefijo bi? 2, ¿verdad? Entonces, para que sea biyectiva, quiere decir que cumple los dos casos. Debe cumplir que es inyectiva, o sea, f de x es inyectiva, y también f de x debe ser surjectiva o sobreyectiva. Ya sabes que tiene dos nombres este de aquí, Vamos a ver cómo aplicar todo eso a los problemas ahora, ¿sí? En este problema nos dicen indicar si f de x es inyectiva. Ahora, vamos a ver qué significaba eso de inyectiva. Recuerda que para que sea inyectiva una función que debe cumplirse, debo decir lo siguiente. Si f de x1 es igual a f de x2, esto es lo que debo de reemplazar. Y debo decir que entonces x1 debe ser igual a x2. Si se cumple que yo reemplazo esto y x1 y x2 son iguales, quiere decir que sí se llama inyectiva. Si yo encuentro valores diferentes, quiere decir que no se llama inyectiva, ¿ok? Vamos a ver, vamos a reemplazar. En vez de x vamos a poner x1, entonces pongo aquí, digo entonces, menos 3, en vez de x voy a decir x1, menos 3x1 más 2, y en vez de f de x2 voy a decir menos 3x2 más 2. ¿Ok? Listo. ¿Quién se puede ir aquí? El más 2 y el más 2 de aquí se eliminan. ¿Ok? Me quedaría entonces menos 3x1 es igual a menos 3x2. ¿Qué hago ahora? El menos 3 de aquí y el menos 3 de acá se eliminan. Y me quedaría entonces que x1 equivale a x2. Miren, llegué a lo que yo quería acá al final. Quiere decir que, entonces, como salió lo mismo, quiere decir entonces que esta sí es inyectiva. Ponemos sí es inyectiva. ¿Ok? Sí va a ser inyectiva. Vamos a hacer lo mismo allá. Ahora, profesor, pero no tengo el f de x. Ya sabes que el y puede ser reemplazado por f de x. Antes hacía al revés, ¿verdad? El f de x reemplazado por y. Ahora, el y me conviene reemplazarlo por f de x si quiere. ¿Ok? Listo. Ahora sí voy a reemplazar con el dato que me dice aquí. Digo, si f de x1 debe ser igual a f de x2, entonces se debe de cumplir que x1 es igual a x2. Tenemos que demostrar esto de aquí. Vamos a ver cómo se puede demostrar. ¿Qué voy a hacer primero? Reemplazar. En vez de x voy a poner x1. Digo entonces x1 al cuadrado menos 2. Y acá me quedaría x2 al cuadrado menos 2. ¿Verdad? Listo. Este menos 2 pasaría sumando, así que se elimina. O el menos 2 pasa sumando acá, es lo mismo. O sea, este menos 2 y este menos 2 se elimina. Y me quedaría que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. ¿Y qué se cumple de aquí? ¿Recuerdas? Cuando tengo una cuadrática, profesor, el cuadrado se elimina. No. Recuerda que en una función cuadrática te hay dos soluciones. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo de juntar todo a un costado. Paso a restar. x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es igual a 0. Profesor, ¿qué debo hacer ahora? Factorizar. Ahora, ¿cómo se factoriza esto de aquí? ¿Recuerdas? Esto de aquí dice una diferencia de cuadrados. Esto me quedaría x1 menos x2 por x1 más x2. ¿Cierto? Y esto igual a 0. Profesor, ya factoricé, ¿ahora qué hacía? Recuerda que una cuadrática luego de factorizar
cada término es igual a 0. Y si x menos 1 menos x2 lo igual a 0, me quedaría que x1 menos x2 es igual a 0. Él pasa sumando y me quedaría que x1 es igual a x2. Pero solo si cumple la condición. Pero fíjate ahora acá. Vamos a ver. Si x1 más x2 lo igualo a 0, el x2 pasa restando. Y quiere decir que x1 no solamente puede ser igual a x2, sino que x1 también puede ser igual a menos x2. ¿Recuerdas que hace un rato en el ejemplo, cuando teníamos cuadráticas, que dijimos? Que puede ser 3 y 3, ¿verdad? Pero también puede ser 3 y menos 3. Recuerda que siempre en una cuadrática, tú puedes decir de frente de aquí, ojo, si tú te acuerdas la propiedad, de frente de esto de aquí, tú puedes decir de frente, que x1 equivale a más menos x2. ¿Recuerdas? Si te acuerdas la propiedad, puedes decir de frente esto. Entonces, simplemente x1 va a ser igual a x2, o también x1 va a ser igual a menos x2. ¿Ok? Entonces, en vez de estar factorizando todo esto, puedes hacer directamente esto, si tú quieres. ¿Ok? Listo. Esa es una propiedad, ya habíamos visto antes en cuadráticas. Ahora, profesor, ya bueno, ¿pero se cumple que es inyectiva o no? ¿Aquí cumple que es inyectiva? Sí, pero por la culpa de él ya no se considera inyectiva. Entonces, ponemos que en este caso no es inyectiva, ¿ok? No es inyectiva. ¿Sí? Muy bien, pasamos al siguiente problema. Te preguntan ahora si estas funciones, ¿ok? Lo que está con verde, son inyectivas. Recuerda que si tengo la gráfica es más sencillo, ¿verdad? Para que sea inyectiva, ¿qué se debe cumplir? Si yo trazo una línea horizontal, solamente corta en un punto. ¿Habrá alguna manera de trazar una línea horizontal y que corte 2 puntos aquí? No, ¿verdad? Siempre si trazo una línea va a cortar en un punto. Entonces quiere decir que como solamente corta en un punto, ¿ok? Solamente lo corta en un punto, quiere decir que sí es inyectiva. Esta gráfica sí es inyectiva. A ver, la otra gráfica, si yo trazo una línea horizontal, ¿cortará en un punto o en más? En más de un punto, ¿verdad? En este caso, en 2. Puede cortar en 3, en 4, ya malogra, ¿verdad? En este caso, si trazo una línea horizontal, lo corta en 2 puntos, en él y en él. Y como cortó en 2 puntos, esta gráfica no es inyectiva. ¿Ok? Ponemos no, ¿ok? No es inyectiva. Listo, entonces esta gráfica de acá sí era inyectiva. Ahora, en esta gráfica, si trazo una línea horizontal, no vertical, horizontal. Si yo trazo una línea horizontal, ¿cortará en más de un punto? Profesor, aquí no, no, ¿verdad? No, puedo trazarla donde quiero, si quiero en la parte de abajo, y solamente siempre va a cortar en un punto. A la gráfica, solamente corta en un punto. Entonces, como solamente corta en un punto, se dice que esta gráfica sí es inyectiva. ¿Ok? Sí es inyectiva. ¿Listo? Muy bien. Siguiente problema. En este problema nos dicen de nuevo que f es inyectiva, hallará por b. Ahora, ¿cómo haría si f es inyectiva y si me dan pares ordenados? Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Según la teoría, para que f es inyectiva, ¿qué se debe cumplir? Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2, ¿verdad? Esa es la teoría. Profesor, ¿cómo puedo hacer esto de aquí en pares ordenados? Recuerda que el x son las primeras componentes y el y son las segundas componentes, ¿verdad? Pero f de x es lo mismo que y, así que recuerda que f de x son las segundas componentes también, ¿ok? Vamos a buscar dos pares ordenados que tengan la misma f de x. Aquí tengo el 6 y aquí tengo el 6, ¿cierto? Entonces tengo dos pares ordenados que cumplen esto de aquí. Entonces decimos lo siguiente, atentos, Vamos a decir que el par ordenado, ¿ok? Por ejemplo aquí, el par ordenado a más b, 6, y el par ordenado 10, 6, ¿qué cumple? A ver, cumple lo siguiente, que el f de x1, o sea 6, es igual al f de x2, o sea 6, ¿cierto? Entonces, quiere decir que las x1 y x2 son iguales. Quiere decir que a más b debe ser igual a 10. Ponemos. Entonces quiere decir que a más b, sí o sí esto debe ser igual a 10. Con eso tenemos la primera condición. Ahora, vamos a ver otro par ordenado que se cumpla que las f son iguales
A ver, aquí 6 y 6 serán iguales. ¿Habrá otro término que sean iguales las f's, o sea, las y's? Sí, ¿verdad? El 2 y el 2 de aquí. Tengo estos dos pares ordenados. Escribo aquí lo siguiente. Entonces, el par ordenado a menos b, 2, y el par ordenado 4, 2, cumple, ¿ok? Cumple la condición de que las f son iguales, o sea, el 2 y el 2 son iguales. ¿Ok? Y listo. Y entonces a menos b y 4 también deben ser iguales. ¿Recuerdan que había algo parecido que hacíamos antes cuando decíamos que los términos eran gemelos? ¿Cierto? Cuando es inyectivo es parecido. O sea, si el 6 y el 6 son gemelos, quiere decir que el 10 y el a más b también deben ser gemelos. O sea, a más b igual a 10. Si el 2 y el 2 son gemelos, ¿qué quiere decir? Que a menos b tiene que ser igual a 4. También puedes decir así directamente, ¿ok? Pero se cumple, ¿por qué se cumple eso de los gemelos? Por esta teoría. Solamente vas a cumplir los gemelos con el segundo término cuando te diga que es inyectiva. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Simplemente sistema de ecuaciones, ¿verdad? Sumamos y el b y el menos b se eliminan. Me quedaría entonces que 2a es igual a 14. Por ende, a vale 7. Y listo, si a vale 7, como yo b, reemplazando, ¿no? Pero esto sale al ojo. Ya que a más b suma 10, ya vale 7. Al ojo, ¿cuánto vale b? B vale 3. Entonces podemos decir simplemente que la multiplicación de A por B, que es lo que te piden hallar, sería 7 por 3, 21. ¿Ok? ¿Listo? Siguiente problema. Bien, este problema nos dice lo siguiente, nos dice que si f de x es igual a 3x menos 1 y esta función es sobreyectiva, además f1, 3, entonces el conjunto de llegadas a b, te piden hallar a por b. Ahora, ¿qué significaba que era sobreyectiva? No te olvides que cuando te dan esta expresión, significa que L es x, o sea, el dominio, y L es rango. ¿Ok? L es el rango, o sea, f de x, ¿verdad? Bueno, L es el rango, o sea, también llamado f de x. Bueno, si me dan x, que varía de 1 a 3, atento, ¿ah? X dice que varía de 1 a 3, escribo esto entonces. Dice que X varía desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. El 1 por tener corchete es menor o igual y el 3 es abierto. ¿Y qué te están diciendo? Te están diciendo que L es el rango, o sea, L es f de x. ¿Recuerdas cómo se llama el rango? Si dice que la función es 3x menos 1, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, profesor. Si L es el rango, o sea, L es f de x, ojo, L es f de x, lo que tengo que hallar es f de x, pues. Profesor, no entiendo. Si a ti te piden hallar f de x, mejor dicho, recuerda que rango y f de x son sinónimos, si te piden hallar f de x, quiere decir que este x tienes que transformarlo en esto, pues en f de x, o sea, en 3x menos 1. ¿Y cómo transformo el x a 3x menos 1? Ah, ya, primero, ¿qué hago? Multiplico por 3. Y acá multiplicaría 1 por 3, 3. X por 3, 3x, y 3 por 3, 9. Listo, ya llegué al 3x, ahora menos 1. Menos 1, ¿ok? Y 3x menos 1 justo es lo que quiero hallar, 3x menos 1. 3 menos 1 simplemente es 2, y 9 menos 1 simplemente es 8. Profesor, pero no entiendo, ¿por qué he hallado f de x? Porque f de x justo es el rango. Quiere decir que el hacer f de x también viene a ser el rango en este caso. Entonces podemos decir simplemente que el rango, ¿ok? El rango varía desde 2 hasta 8. El rango varía desde 2 hasta 8. ¿Y a ti qué te piden hallar? Justo el rango dice problema que es AB. Quiere decir entonces que A vale 2 y B vale 8. ¿Qué te piden hallar a ti? Hallar A por B. Entonces decimos entonces simplemente que A por B, ¿ok? Equivale a decir 2 por 8, sería 16, ¿ok? ¿Listo? Siguiente problema. Muy bien, nos dicen ahora que si f de x es igual a menos 2x más 3 es biyectiva, además se cumple esto de aquí, hallar A por B. Profesor, biyectiva, ¿qué significa biyectiva? Allá, para ser biyectiva se cumple dos cosas, acuérdate. Para ser biyectiva se debe cumplir que es inyectiva, ¿ok? Y sobreyectiva o suryectiva, ¿verdad? Listo, ahora,
Inyectiva aquí no me va a servir, ¿verdad? Porque primero que yo ya demostré en unos problemas pasados que como es una función lineal, su gráfica es así, ¿verdad? Por ser función lineal puede ser así o así, bueno. Entonces sí o sí siempre va a ser inyectiva. Entonces esta parte, cuando es una función lineal, no me va a interesar. Para ser sobreyectiva, sí. Entonces si esto es sobreyectiva, es muy parecido al problema pasado. ¿Qué te decía cuando es sobreyectiva? Que si te dan esto de aquí, esto sí o sí, así te diga que es sobreyectiva o no, esto sí o sí siempre es X, el dominio, ¿ok? Pero cuando te dicen que es sobreyectiva, se cumple que esto que está aquí va a ser el rango, ¿ok? O por ser sinónimo, también va a ser llamado f de x. Quiere decir entonces que nos dan de dato que x varía de 2 a 7, entonces digo que x varía de 2 a 7. ¿Ok? El 2 abierto, el 7 cerrado. ¿Qué es lo que nos piden hallar? Primero hay que hallar el rango, pues para hallar A y B, hay que hallar el rango. Mejor dicho, para hallar el rango, ¿qué necesito hallar? F de x. Y como lo que quiero hallar yo es f de x vale menos 2x más 3. ¿Qué hacemos entonces? Primero el x lo multiplicamos por menos 2. ¿Ok? Multiplicamos por menos 2. ¿Ok? Y listo. Si al x multiplico por menos 2, me quedaría menos 2x. Ahora, mucho cuidado aquí. ¿Por qué? 2 por menos 2, yo ya sé que esto me da menos 4. 7 por menos 2, menos 14. Y tú ya debes de saber que el menos 14 es menor que menos 4. Entonces, primero escribo el menos 14. ¿Ok? Disculpen, a ver. Primero escribo el menos 14 y luego escribo el menos 4, ¿verdad? Entonces, primero escribo el menos 14 y luego escribo el menos 4. Pero como he cambiado de lugar, recuerda que el menor igual ahora pasa a ser primero y el menor pasa a ser segundo. ¿Ok? Acá es menos 2x. Listo. Ahora, muy bien. ¿Qué más necesito? Ya tengo menos 2x. ¿Qué me falta? Más 3. Quiere decir que ahora a esta expresión le voy a tener que sumar 3. Si yo le sumo 3, pues menos 14 más 3, pues son menos 17. No, cuidado, ¿ah? Menos 11. Ahora, menos 2x más 3 simplemente sería eso, menos 2x más 3. Y el menos 4 más 3 sería menos 1. Y listo, con eso ya tengo todo. ¿Por qué? Porque recuerda que esta expresión de aquí, ¿qué es? Esta expresión es f de x. ¿Cierto? Ya. Pero f de x, ¿qué es? A la vez, f de x es el rango, ¿cierto? Entonces quiere decir que el rango varía de menos 11 a menos 1. Digo entonces que el rango, ¿ok? Que el rango varía desde menos 11 hasta menos 1. Menos 11 por ser menor o igual cerrado y menos 1 es abierto. Y el orden está de menor a mayor, ¿ok? Eso que está correcto. Pero dice que el rango tiene que haber salido A y B. Entonces con eso tienes todo. Tienes que A vale menos 11 y B vale menos 1. ¿Qué digo entonces? Digo, entonces, lo que te piden hallar que es A por B, digo entonces que A por B simplemente sería menos 11 por menos 1, sería 11 positivo. ¿Ok? Listo. Siguiente problema.